Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Vamos a continuar con una cultura muy bonita, una cultura que realmente nos toca porque nos corresponde especialmente a nuestro territorio. Acordémonos que antes de que llegaran los españoles, pues aquí habían ciertas culturas que habían desarrollado un estilo de vida y gracias a su organización social podían mantenerse y establecer una serie de parámetros que les permitía mantener su cultura como tal. Muy bien, hoy le corresponde el turno a los muiscas. Los muiscas, como su nombre lo indica, ¿cierto? Este término muisca significa hombre o persona, ¿listo? Y toda su tradición converge en torno a ello, a la creación del hombre, a la creación del ser, a través de distintas leyendas que yo sé que ustedes han escuchado mucho, como por ejemplo la leyenda de Bachué, ¿cierto? La leyenda de Bachué proviene de la historia muisca, que nos cuenta a través de esa leyenda cómo se creó todo lo que fue la organización de los muiscas, porque gracias a Bachué ella fundó todo el territorio y pobló todo el territorio muisca. Entonces, principalmente pues ellos habitaron en lo que hoy corresponde a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, ¿cierto? Entonces, antes quizás no tenían estos nombres, ¿cierto? Pero hoy los conocemos con este nombre en nuestros departamentos. Bien, entonces para tenerlo en cuenta, cuando nosotros hablamos de muiscas, necesariamente tenemos que conocer agua chica, ¿cierto? El dorado, lo que tiene que ver con la tradición del zipa y el saque, y todo un sinnúmero de caciques, de cultura, de tradiciones, de creencia en dioses, de respeto a la naturaleza, entre otros sinnúmero de actividades propias de los muiscas. Bien. Podemos decir que los muiscas tenían algo muy particular y era que ellos tenían un pensamiento mítico religioso. ¿Por qué? Porque generalmente pues creían mucho en sus mitos, en Bachué, en El Dorado, en otro sinnúmero de dioses y a su vez pues también tenían lugares sagrados para adorar estos dioses, es decir, tenían como sus centros religiosos. Algunos dioses muy representativos de esta cultura muisca son Sue, que es el sol, Chía, que era la luna, Bachué, que era la madre de la humanidad, como ya les había mencionado, la diosa que pobló la cultura muisca, Cuchaviva, que era el arco iris, Chipchacún, que era el dios general, y Chaquén, que era el dios de los corredores. También Bochica, que era un héroe para ellos. Entonces, vemos que la organización social de esta cultura estaba establecida principalmente por el Zipa y el Saque. ¿Por qué? Porque el Zipa se dedicaba a un territorio y el Saque a otro territorio. Ya vamos a ver cada uno de qué territorio se encargaba. En cuanto a ellos, pues en un menor nivel estaban otra serie de caciques que de alguna manera pues los caciques eran los únicos encargados o que podían hablar con el Zipa o con el Saque. Directamente ellos eran quienes transmitían sus órdenes y a los caciques y los caciques se encargaban de transmitirlo a todo el pueblo, ¿cierto? Estaba en otro orden lo que correspondía a los jeques, moanes o sacerdotes. El sacerdote era como el pilar de sabiduría, entonces era quien ayudaba, ¿cierto?, a orientar las decisiones del Zipa y el Saque y generalmente pues ellos también cuando tenían que tomar una decisión muy importante se reunían o escuchaban mucho a los sacerdotes, quienes eran como el preludio de lo que podía suceder y era como ese amuleto de buena suerte. Estaba en una menor escala los gechas, generalmente pues estos eran los guerreros, eran quienes protegían la cultura y también pues quienes eran encargados también de traer el alimento, eran cazadores por naturaleza, pero los guerreros pues siempre mantenían como su estilo propio y era la seguridad de la cultura.
En general, ya en el último nivel, pues estaba el pueblo, entonces dentro de ellos pues estaban quienes se dedicaban al campo, quienes eran los artesanos, quienes se dedicaban a la minería, ¿cierto? El pueblo se encargaba ya de todos los oficios particulares para que la cultura se mantuviera y tuviera una economía propia. Bueno, aquí sí vamos a hablar de alguien muy especial para esta cultura muisca. Corresponde al saque de Unza, es decir, todo el territorio que manejaban los muiscas estaba dividido en dos partes. Una parte que se le dedicaba o era para el saque de Unza, que en sí se considera fue un cacique muisca de los más importantes, porque era quien lideraba los territorios, era el que daba las órdenes durante ese territorio. Él se encargó de Boyacá y una parte de Santander, ¿sí? De hecho, la ciudad de Tunja se llamó así Tunja porque era la ciudad del Unza. Entonces, de alguna manera, fue bautizada en honor al saque de Unza. Y él se encargaba de este territorio. Entonces, cualquier cosa que sucediera dentro de este territorio, pues se atendía con el saque. ¿Listo? Y por otro lado, pues tenemos al Zipa, el Zipa de Bacata, por su parte, él también era considerado un descendiente de Chía, de la Luna, y él se consideraba que gobernaba el territorio de lo que hoy es Cundinamarca. Entonces, si mirábamos el saque, ¿cierto? Se encargaba lo que era Boyacá y una parte Santander. Y el saque, el Zipa, se encargaba netamente de lo que era Cundinamarca. Entonces lo que ocurriera a nivel de Cundinamarca, pues ahí entonces era en torno al Zipa. ¿Listo? Bueno, es muy interesante la cultura muisca y realmente digamos que nosotros todavía estamos aprendiendo de estas culturas porque nos han dejado un legado, pero quizás con el tiempo se perdió, quizás cuando llegaron los españoles, pues muchas de sus cosas, de sus tradiciones, quedaron un poco relegadas al olvido. Gracias a diferentes historiadores y arqueólogos que han trabajado un poco por rescatar estas culturas y sus tradiciones, pues conocemos un poquito de estas culturas. Es importante mencionar cosas particulares de su lenguaje. Por ejemplo, para ellos Aba significa maíz, Chie es la luna, Chihuahua es verdolaga y Chinegui es pez capitancito. Fiba es el aire, Fo es el espíritu de la música, Gacha es la olla donde ellos preparaban la chicha, Gata es el fuego. Guayqués significa cacique para ellos. Gecha Hueca era guerrero. Oscar era el tabaco. Moanes eran los sacerdotes. Moanes. El poporo era un calabazo donde ellos depositaban ciertos elementos, en especial la cal, que era hecha a base de conchas marinas, para consumir como complemento. Tenían, por ejemplo, el CIE era el agua y Tegua era curandero. Iba era el cuerpo humano, Iba. Pues en realidad hay muchas más palabras en la cultura muisca, ¿cierto? Pero pues vamos entonces a quedarnos un poquito con estas, ¿cierto? Y esperemos que poco a poco con el rescate de las tradiciones pues podamos conocer muchas más palabras de esta cultura tan bonita y su terminología propia. Bien, es importante resaltar también de esta cultura muisca que fueron grandes agricultores, principalmente cultivaban el maíz, el algodón, la yuca, la batata, el tabaco, incluso llegaron a cultivar piña. Y ellos tenían técnicas rudimentarias, ellos utilizaban una especie de asadón, utilizaban el sistema de rosa, que también era consistía en quemar ciertas partes, dejar que eso se mantuviera como abono y volvía otra vez a restablecerse los cultivos. En cuanto a su arquitectura, pues podemos decir que principalmente sus casitas se hacían en un material que era en caña y estas se manejaba mucho el barro para hacer la tapia pisada y de esta manera pues hacían sus casas.
Generalmente se conoce como la forma de sus casas fue como más una forma cónica y en otras fue como más rectangulares. ¿Listo? Rectangulares y cónicas fueron como las construcciones que más se vieron en la cultura muisca. Eran viviendas funcionales, eran viviendas donde ellos realmente pues descansaban, ¿cierto? Y hacían su asentamiento cultural. Bien. Hay que destacar de esta cultura realmente y con gran admiración el trabajo que hicieron con la fabricación de objetos de oro. Esta balsa realmente es muy representativa de esta cultura y es una pieza hecha completamente en oro. Generalmente la cultura muisca tenía de que ellos hacían muchos rituales y arrojaban elementos elaborados en oro, pues para ellos el oro significaba un gran valor y eran como esa manera de hacer el sacrificio a sus dioses. Entonces se dice que en muchas lagunas los muiscas arrojaron ciertos elementos de oro y de esa manera hacían un tributo a sus dioses. Bueno, mis chiquitos bellos, esto solamente es una partecita pequeñita de lo que fue la cultura muisca, porque realmente son culturas que tienen un gran sinnúmero de connotaciones y que habría que estudiarlas cada una en profundidad. Pero fue una cultura que nos dejó un legado muy bonito en nuestro territorio, que nos dejó el maíz, que nos dejó otra serie de cereales, que nos dejó los cultivos y que nos dejó una serie de, digamos, de costumbres también, de arraigo cultural, porque tenemos mucho de esta cultura todavía en nuestro contexto. Cuando vamos a ciertos lugares y encontramos pinturas rupestres, precisamente son de ellos, de su cultura, de sus tradiciones, de sus formas, de sus creencias. Nosotros aquí en Villa de Leyva contamos con un lugar muy bonito que se llama El Infiernito y ese es un legado cultural muisca, un legado de unas tradiciones de una cultura que hizo su asentamiento en este territorio y que tenía una organización muy especial y una manera muy particular de vivir. Muy bien, mis chiquitos bellos hermosos, entonces espero les haya gustado un poquito esto de la cultura muisca. Vamos, mis amores lindos, a través del chat a pensar un poquito más lo que corresponde a esta cultura tan hermosa como fue los muiscas.